Buenas tardes a todos, un placer para el programa poder formar parte de esta capacitación para docentes de escuelas primarias y secundarias de la región sanitaria séptima, en este primer módulo donde vamos a hablar del consumo de tabaco como problema de salud pública. Bienvenidos a todos los docentes que son grandes capacitadores en estos temas y nos ayudan mucho a los agentes de salud a poder propagar y promover y prevenir esta pandemia del tabaquismo. En este módulo nos vamos a dedicar a hablar de la epidemiología del tabaquismo en los jóvenes, de los factores de riesgo y de protección en el consumo de tabaco, y luego mi colega les va a hablar de las políticas de control de tabaco en relación al convenio marco, la ley nacional y la ley provincial. Iniciamos entendiendo que el consumo de tabaco es la principal causa de enfermedad, discapacidad y muerte en todo el mundo. Según la Organización Mundial de la Salud, existen en el mundo unos 1.300 millones de fumadores y cada día 100.000 jóvenes menores de 18 años, de los cuales el 80% viven en países en desarrollo, comienzan a fumar. También se calcula que cada año el tabaco mata casi 6 millones de personas en el mundo y 600.000 de ellas fallecen por estar expuestas al humo de tabaco ambiental, es decir, a este humo que llamamos de segunda y también de tercera mano. Se estima que la mitad de estos fumadores muere de una enfermedad relacionada con el consumo de tabaco y va a vivir en promedio 10 a 15 años menos que los no fumadores. Fíjese en qué importancia que es en educar en esta temática. Cuando buscamos datos acerca de la epidemiología del tabaquismo en la provincia de Buenos Aires, especialmente en el consumo vinculado con los jóvenes, vamos a tomar dos fuentes. Una que es la encuesta mundial de salud escolar, que son estudiantes de 13 a 17 años, que muestra datos representativos a nivel provincial, con una tasa de respuesta del 60%, así como también la encuesta mundial de tabaquismo en jóvenes, que son estudiantes de 13 a 15 años, con datos representativos a nivel nacional y una tasa de respuesta del 61.3%. Para que entendamos un poquito más, el EMS es un estándar mundial para relevar datos sobre comportamientos relativos a la salud, factores de riesgo y de protección entre el grupo de estudiantes. Son datos representativos a nivel nacional, pero especialmente a nivel provincial, y en este punto está revisada en estudiantes entre 13 y 17 años. En la provincia de Buenos Aires participaron 8 escuelas primarias y 2 escuelas polimodales, y como comenté anteriormente, la tasa de respuesta general fue de un 60%. Ahí entonces vemos como en este gráfico, cuando se evaluó cuál era el consumo de tabaco y la exposición del humo ambiental de tabaco en estos jóvenes de 13 a 17 años que viven en la provincia de Buenos Aires, pertenecen a las escuelas, y esto fue realizado en el 2018, vemos cómo una de las líneas, una de las barras rojas, muestra el consumo de algún producto de tabaco. La barra celeste, el consumo del tabaco convencional, los cigarrillos convencionales. Y la barra violeta, la exposición de estos jóvenes, sean o no consumidores de tabaco, vinculadas con el humo ambiental de tabaco. Vemos como en el total el 20.7% de estos jóvenes consume algún producto de tabaco, el 19.3% lo hace a través de los cigarrillos convencionales, pero fíjense cómo, a pesar del avance en las leyes de ambientes libres de humo, el 69.1% de los jóvenes está expuesto y puede generar y padecer enfermedades a lo largo de su vida en el 69.1%. Vemos en los otros gráficos, en las otras barras,
como la diferencia entre los varones y mujeres, y como las mujeres tienen tanto un nivel de consumo mayor en este grupo etario, así como también una mayor exposición al humo ambiental de tabaco. Cuando evaluamos el otro dato, la otra fuente de información que buscamos, es a través de la encuesta mundial sobre el tabaco en jóvenes. Y en este caso, lo que corresponde al acrónimo EMTG, es un estándar mundial para monitorear en forma sistemática el consumo de tabaco en jóvenes y los principales indicadores de control de tabaco. Es una encuesta de las escuelas públicas y privadas a nivel nacional, incluye estudiantes entre 13 a 15 años, participaron 24 escuelas y 73 grados, y la tasa de respuesta general fue del 61.3%. Esto fue en el año 2018. Vamos a ver que a través de esta encuesta vamos a obtener distintos datos. Cuando se evalúa el consumo de tabaco en jóvenes, específicamente la edad de inicio, vemos cómo hay un 2.7% de jóvenes que inician con una edad menor a 7 años. El 5.6% lo hace entre los 8 y los 9 años. El 10.8% entre los 10 y los 11. Corresponde claramente a la mayor tasa de consumo, de inicio de consumo, entre los 12 y 13 años, que se lleva el valor del 56.9%, y tasa que después baja en un nivel bastante significativo entre los 14 y los 15 a un 24%. Pero ¿qué es importante destacar? Que el 8.3% de este grupo comenzó a fumar antes de los 10 años. Dato sumamente importante para considerar la necesidad de la prevención a esta edad y cómo la tarea de los educadores puede marcar claramente la diferencia. Cuando se mostró la evolución en Argentina del consumo de tabaco y se compararon las dos encuestas, una realizada en el 2012 y otra en el 2018, vemos que si bien la prevalencia disminuyó, ven que en el 2012 la prevalencia total de consumo en los jóvenes era del 24.1% de la población, a diferencia del 20.2% en el 2018, con una también prevalencia también menor, con diferenciación de género entre varones y mujeres, con prevalencia también en el caso de las mujeres para el 2018, el aumento que veníamos marcando, como también se vio en la encuesta inicial, pero lo que se agrega como dato interesante en el 2018 es la utilización de otros productos de consumo de tabaco que se fue popularizando a pesar de la prohibición en Argentina, entre ellos exactamente o específicamente el cigarrillo electrónico. Y vean cómo el 14.4% del total de los jóvenes alguna vez probó cigarrillo electrónico, y cómo el 7.1% consume actualmente el cigarrillo electrónico. Esta forma de consumo de tabaco que las tabacaleras tratan de imponer, sobre todo en los jóvenes, para iniciarlos en el consumo, volviéndolos con esta estrategia de engaño, entendiendo que el cigarrillo electrónico no genera daño y no genera enfermedad como sí lo hace el tabaco. Mitos y por supuesto mentiras utilizadas por las industrias tabacaleras para poder iniciar en este consumo a los jóvenes, entendiendo que el consumo de cigarrillos está empezando a disminuir y hay que volver a considerar a estos jóvenes, a incluirlos en el mercado del consumo. Cuando hablamos justamente de cómo la industria tabacalera y el rol de los medios de comunicación influyen en la iniciación, incluso en la percepción que se inicia desde un punto de vista cognitivo antes de prender un cigarrillo, vemos cómo en un total de la población estudiada, el 41.8% de los jóvenes
habían visto publicidad o promoción de tabaco en los puntos de venta. El 71.6% de esta población vieron consumir tabaco en televisión, videos o películas, es decir, esta publicidad indirecta, como vamos a ver más adelante a lo largo de este curso de formación, como sin nombrar al tabaco especialmente, la publicidad aparece y esto impacta en la percepción cognitiva de los jóvenes. Como el 4.6% de los estudiantes, a que alguna vez fueron a los que alguna vez un representante de una empresa tabacalera les ofreció un producto de tabaco sin costo, por supuesto, y como el 7.5% de los estudiantes que poseen en un objeto cualquiera de su vida cotidiana un logo de alguna marca de tabaco. Otro punto interesante para determinar este consumo de cigarrillos es el acceso y la disponibilidad de la cual los jóvenes tienen a su disposición, valga la redundancia. Y fíjense que la misma encuesta dice que el 66.4% de esta población, que eran fumadores de cigarrillos actuales que compraban en un kiosco, negocio, supermercado o vendedor callejero, a pesar de que existe por ley la prohibición de venta de cigarrillos a los menores de edad, y en este grupo etario estamos hablando de menores de edad. El 81.6% de fumadores actuales de cigarrillos, a quienes no se le negó la venta de los mismos debido a su edad, cosa que debería ser absolutamente penada, y como el 19.0% de estos fumadores actuales de cigarrillos compraban cigarrillos sueltos. Todas situaciones que no deberían existir de acuerdo a las normativas sexuales y sin embargo se ven cotidianamente. Cuando se evaluó a los estudiantes encuestados en relación a sus conocimientos y actitudes vinculados con lo que el tabaco en sí mismo representa, fíjense que el 17.5% de los estudiantes piensan que es difícil dejar de fumar una vez que se comienza. Es decir, que tienen conciencia en un pequeño porcentaje de que hay algo más allá que un hábito y que está vinculado con la adicción. El 24.8% de los estudiantes piensan que fumar tabaco ayuda a la gente a sentirse más cómodo en celebraciones, fiestas u otras reuniones, y este es uno de los principales motivos por los que históricamente el adolescente inicia su consumo, por presión de grupo, para pertenecer, para sentirse más cómodo ante su timidez o las limitaciones que le impone esta etapa que transitan. Y fíjense cómo el 40%, pero sobre todo las estadísticas más importantes o más relevantes fueron que el 40.2% de estudiantes que definitivamente creen que el humo de tabaco ajeno es dañino para su salud, el 81.5% de los estudiantes están a favor de la prohibición de fumar dentro de lugares públicos y cerrados, y el 43.7% de los estudiantes están a favor de la prohibición de fumar en los lugares públicos exteriores. Es decir, que los adolescentes tienen una conciencia importante del daño, no solo del fumar ni del humo del tabaco, y cómo ellos acuerdan en que esté prohibido. Esto es un dato interesante para ver cómo la educación y la información marca la diferencia. Y así llegamos a empezar a pensar cuáles son los factores de riesgos y los factores protectores en el consumo de tabaco para este grupo etario. Y bueno, se sabe que como factores de riesgo hay mucha evidencia que comprueba que el rol modélico de los padres, cuando los padres son fumadores, aumentan el riesgo de que los adolescentes se conviertan en adultos en consumidores de tabaco. El hecho porque esto permite a su vez una naturalización del consumo. El acto de fumar está visto como algo natural, como algo normal, como algo accesible, sumado a la sociabilización que este grupo empieza a generar
sin el grupo primario de su familia, con sus amigos, salidas del grupo primario de pertenencia, y con la presencia o no de este grupo de pares que consumen tabaco. El pertenecer, el sentirte incluido en un grupo, es una de las causas más importantes que los adolescentes refieren como inicio en el consumo. Como si el tener un liderazgo estuviera asociado con el consumo. Factores propios, por supuesto, a nivel personal y social, ausencia de que en el hogar o en las instituciones que frecuentan no sean declaradas libres de humo. Obviamente, si en casa se fuma, si en los clubes o lugares donde el adolescente se desarrolla hay humo, hay mayor posibilidades de que él se inicie. El minimizar los riesgos y las consecuencias, cosa que sí le hace el adolescente por su característica de adolescencia, pero que los adultos tenemos que empezar a concientizar y a desarrollar. El desconocimiento del carácter adictivo de la enfermedad, que es un factor fundamental porque se entiende al tabaquismo como un hábito, como una costumbre, no dándole la dimensión que tiene, que si bien es un factor de riesgo para muchas enfermedades, actúa como una enfermedad en sí misma y genera daño en sí mismo, además de puerta de entrada a otras sustancias. La publicidad o promoción de productos de tabaco en los puntos de venta, junto con los caramelos, junto con las bebidas, junto con el agua y junto con los chocolates, en los kioscos están los cigarrillos, con una predisposición cognitiva donde en realidad, si está al alcance y está con otras, con las golosinas y con sustancias de consumo de alimentos, esto no puede ser tan dañino. Y esto va generando una predisposición cognitiva antes a favor de consumir, antes de prender el primer cigarrillo. La publicidad indirecta a través de consumir tabaco en televisión, videos y películas, ya vamos a ver más detenidamente, pero como ha ocurrido en la pandemia, donde nos hemos volcado más a las series, como series de adolescentes, como por ejemplo Sex Education, el tabaco forma parte de la vida natural de los adolescentes. Pero así también, como tenemos factores de riesgo, tenemos que empezar a pensar y tenemos que empoderarnos en los factores de protección. Y si bien la evidencia dice que no existe una intervención primaria que asegure que un adolescente no se iniciará en su consumo de tabaco, ya que el mismo, como estuvimos viendo hasta ahora, es multifactorial, sí es importante que toda la comunidad, sobre todo la comunidad en educación, pueda delinear junto con el resto de la comunidad estrategias al respecto. Y así se ven cómo hay factores de protección para evitar el inicio del consumo. Y las estrategias restrictivas en los ambientes 100% libres de humo, en el hogar inicialmente como rol modélico y en las instituciones educativas y recreativas que el adolescente frecuenta, es un factor protector importantísimo para evitar el inicio del consumo. Si los padres que generamos el primer modelo que copian nuestros hijos y los educadores con los cuales también se identifican no somos fumadores, es muy probable que podamos transmitir de una manera diferente el cuidado de la salud, así como no minimizar los riesgos y poder intervenir de una manera más asertiva. Estrategias políticas, sin ninguna duda, está esto, ya lo explicará la licenciada Marinés de la Iglesia, pero claramente el incremento de precios a través del aumento de los impuestos, una estrategia a los que los adolescentes son muy sensibles porque aún no tienen una capacidad de dinero hacia alcance para generar sus gastos, no son una población trabajadora aún, por lo menos no debería ser así en la mayoría de los casos, están dedicados a estudiar, la prohibición de venta a personas menores de edad y el correspondiente contralor del cumplimiento de la misma, porque las normas están,
El problema es la necesidad de aumentar el control para que las mismas se cumplan, y la prohibición completa y absoluta de la publicidad y el patrocinio de los productos de tabaco. Y ahora después, en otro módulo, vamos a ver cómo esto es sumamente importante. Pero cobran un rol, y por eso estamos aquí charlando con ustedes, las estrategias educativas. Los programas escolares que informen, sensibilicen, detecten y ayuden para evitar el consumo, y cuando ya hay consumo, poder generar una estrategia de sensibilización y motivación para la consulta adecuada, los programas comunitarios y las campañas en medios de comunicación, como vamos a ir desarrollando a lo largo de este programa. Claramente vamos a ver que las medidas más efectivas que muestran evidencia para evitar el inicio del consumo incluyen, desde el punto de vista político, el aumento del precio de los cigarrillos, una decisión que debe tomar los decisores y que han tomado los decisores en estas cuestiones, la prohibición de venta a personas menores de edad, y ahí se necesita el control adecuado, la prohibición completa de publicidad y patrocinios de los productos de tabaco, y la implementación de los ambientes cerrados 100% libres de humo. Como por supuesto todo lo que hemos hablado acerca de la necesidad de contar con ustedes para la información, para la educación, para la sensibilización y la motivación de este grupo tan importante para preservar, de etario, para que preserven su salud a largo plazo. Bueno, hasta aquí los dejo. Le doy el pase a la licenciada Marinés de la Iglesia, quien va a completar esta charla hablando de las políticas de control de tabaco, el convenio marco, la ley nacional y la ley provincial. Bueno, nos vemos en un rato en el ciclo de preguntas. Un placer. Hasta un ratito. Bienvenidos a todos a esta parte, la segunda parte del módulo 1 del programa Educar sin Humo. Bueno, vamos a estar conversando de las políticas de control de tabaco, y para esto podemos acercarnos a la definición de qué es una política sanitaria. Una política sanitaria es la forma de gobierno mediante la cual se rige la sociedad. Es decir, se regula el sistema. ¿Y para qué se hace eso? El fin es la búsqueda del bien común, en este caso en relación con la salud de todos los y todas las ciudadanas, o la salud poblacional. Para hablar específicamente de las políticas de control de tabaco, vamos a introducirnos en la definición o la descripción de los conceptos básicos del Convenio Marco para el Control de Tabaco, de la Organización Mundial de la Salud, la Ley Nacional y la Ley Provincial. Comenzamos con el Convenio Marco de Control de Tabaco, que es el primer tratado internacional mundial de salud pública que vino a dar respuesta a la epidemia del tabaquismo. Como lo hace reafirmando los derechos que tenemos todas las personas al máximo nivel de salud posible. Este tratado de salud pública fue aprobado en el año 2003 y fue ratificado por 181 países. Su objetivo principal, el objetivo principal de este convenio, es proteger a las generaciones presentes y futuras contra las devastadoras consecuencias del tabaquismo, consecuencias sanitarias, consecuencias ambientales, consecuencias sociales y económicas, tanto sea el consumo de tabaco en todas sus formas y también la exposición al humo de tabaco. Este convenio proporciona un marco de medidas para el control de tabaco que se creen necesarias y hay que aplicarlas a nivel nacional, regional e internacional, a fin de reducir de manera continua y sustancial la prevalencia del consumo de tabaco y también la exposición al humo de tabaco ajeno.
Las estrategias de este plan que propone el Convenio Marco para el Control de Tabaco son 6. Estas 6 están elaboradas en un plan y se denominan con un acrónimo que se llama Empower, que es la versión en inglés. Estas 6 medidas del Convenio Marco las vamos ahora a detallar, pero se implementaron en todo el mundo y las estadísticas muestran un gran descenso del 23 al 14% del consumo de tabaco, podría descender aplicándolas y descendieron, y se salvarían 150 millones de vidas en el próximo siglo. El convenio marco, como dijimos, se firmó en el 2003 y entró en vigencia en el febrero del 2005. Y a partir de ese momento comenzó a tener carácter obligatorio para todos los países que lo han firmado y ratificado. El convenio marco fue ratificado por 181 países, entre ellos países de la Unión Europea, la mayoría de los países de América Latina, e inclusive lo han ratificado y firmado productores mundiales de tabaco, como son la India, Turquía, China y Brasil. Si tenemos que hablar de Argentina, tenemos que decir que Argentina firmó el Convenio Marco de Control de Tabaco en el 2003, pero aún es uno de los pocos países que no lo ha ratificado. Esta es una función y una competencia que le corresponde al Congreso. Las políticas más efectivas de la epidemia del tabaquismo están escritas y en el convenio marco como el plan de medidas Empower, como dijimos antes. De estas medidas, lo que podemos decir que es un plan que propone instrumentos necesarios para un mundo sin tabaco, y se promueven estas medidas dentro de un contexto jurídico y socioeconómico que favorezca esta vida, la vida sin tabaco. Vamos a describir brevemente cada una de ellas. La primera es monitorear el consumo de tabaco y las políticas de prevención. Esto significa que debemos obtener datos precisos y claves, periódicos, representativos del consumo de tabaco en la población, tanto sea de adultos como de jóvenes. El segundo instrumento de este plan habla de proteger a la población del humo de tabaco. ¿Cómo protegemos a la población del humo de tabaco? Haciendo cumplir las leyes de ambientes libres de humo 100%. Sabemos la importancia de proteger a la población del humo de tabaco. Los ambientes libres de humo de tabaco normalizan la costumbre de no fumar, y de esta forma los jóvenes dejan de considerar como una conducta normal el fumar en el proceso de crecimiento, y eso es muy importante. También alientan a los fumadores a dejar de fumar, los motivan a eso, y protegen a la población, especialmente a la población no fumadora. El tercer instrumento nos indica ofrecer ayuda para dejar el tabaco. Bueno, en esto podemos hablar de las políticas sanitarias, los recursos que hay que ofrecer para que aparezcan y se produzcan y se desarrollen los tratamientos para dejar de fumar, los tratamientos de cesación tabáquica. El cuarto instrumento nos describe cómo advertir sobre los peligros del tabaco. Una de las formas de advertir es exigir el etiquetado con etiquetas eficaces. Otras formas de advertir son las campañas que se realizan. La OMS, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, todos los años nos advierte con un lema que es anual, todos los años. Este año el lema es
de proteger al medio ambiente como una razón más para dejar de fumar, y además desde el año 1987 decidió dejar un día del año, que es el 31 de mayo, como el Día Mundial sin Tabaco. Ese día se advierte sobre los peligros del tabaco, se concientiza a las personas y también se fomenta que se realicen políticas cada vez más eficaces para cumplir con estos objetivos. El quinto instrumento tiene que ver con hacer cumplir las prohibiciones sobre promoción, patrocinio y publicidad del tabaco. Vamos a tener un módulo especial sobre este tema, pero es importante, y sobre todo pensando en la población de niños, niñas y adolescentes, y las estrategias que se utilizan para influir sobre este grupo de personas, y de la forma en que lo hacen, que son de formas directas, que ya las conocemos, pero también hay muchas formas indirectas de llegar a este grupo de niños, niñas y adolescentes. Entonces, bueno, vamos a estar en otro módulo hablando sobre este tema y profundizándolo. El sexto instrumento habla como estrategia efectiva para reducir la epidemia del tabaquismo, el aumento de los impuestos del tabaco y también en que estos aumentos vayan siendo ajustados de acuerdo a la inflación del país. Vamos a hablar ahora de la Ley Nacional 26.687 de regulación de publicidad y consumo de tabaco. Esta es la ley nacional que fue promulgada en el año 2011 y reglamentada por el decreto 602/2013 en el 2013. Sus principales medidas son la regulación de la publicidad, promoción y patrocinio de los productos elaborados con tabaco, la composición de los mismos, su venta y su distribución, la protección ambiental contra el humo de productos elaborados con tabaco y el empaquetado de los productos elaborados con tabaco. Estas leyes son muy importantes porque permiten evitar muchas muertes y muchas patologías que causa el tabaco, como infartos, accidentes cerebrovasculares, distintos tipos de cánceres y muchas otras enfermedades, como también evitar la dependencia que se produce psicológica y social, que al consumir tabaco se va construyendo y luego hay que trabajar bastante sobre ella para desconstruirla. Y también, por supuesto, estas leyes disminuyen los ambientes con el humo ajeno de tabaco y esto también es una gran protección para la población. Bueno, como vemos acá, esta es la ley provincial, que es la ley 13.894, modificada por ley 14.384, y el decreto es el decreto 1626/9 del 2009. ¿Qué regula esta ley? Regula los aspectos relativos al consumo, a su comercialización, publicidad, patrocinio, distribución y entrega de tabaco y todos sus derivados en todo el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Como fin tiene, por supuesto, la prevención y la asistencia de la salud pública de sus habitantes. Como dijimos antes, podemos leer acá, repetir lo que hay, la regulación, pero lo que podemos decir que hay artículos, que ahora lo vamos a poner aquí, hay artículos que profundizan, son artículos correlativos del decreto reglamentario, que lo que hacen es especificar cómo es la aplicación de este artículo de la ley.
Este artículo, lo voy a volver a poner, nos habla de prohíbes el consumo de tabaco en todos los espacios cerrados dependientes de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial y organismos de la Constitución, entes descentralizados y autárquicos, tengan o no atención al público, lugares de trabajo en general, los medios de transporte de pasajeros, cualquiera sea su tipo y distancia, en la jurisdicción provincial, como así también los espacios cerrados de acceso público del ámbito privado para el total resguardo de la salud del tercero no fumador. Entonces, ahora sí, el artículo correlativo del decreto reglamentario habla específicamente que la prohibición es absoluta en espacios abiertos y cerrados de los establecimientos de salud y de los establecimientos educativos de carácter público y provincial. Y el otro artículo que dice proteger la salud de todos y de cada uno de los habitantes de la provincia de Buenos Aires a las fines de prevención, asistencia y bienestar comunitario relacionados con la morbimortalidad como consecuencia del consumo de tabaco y sus derivados. El artículo siguiente nos habla de incorporar en todos los niveles de educación proyectos y programas orientados a informar a los alumnos sobre todos los efectos perjudiciales para la salud que se producen por el consumo de tabaco y la importancia de desarrollar un ámbito educativo 100% libre de humo de tabaco. Aquí el artículo correlativo del decreto reglamentario especifica cómo incluir en la currícula este artículo, cómo específicamente. Entonces, nos habla de que hay días declarados, como dijimos antes, como el Día Mundial Sin Humo, días declarados como Día de la Salud, Día Internacional del Aire Puro, que es en noviembre, Día Mundial sin Tabaco, Día Provincial sin Tabaco. Entonces, se espera que esos días, en todos los niveles de educación provincial y municipal, se den charlas informativas a fin de sensibilizar, de concientizar a todo el alumnado de los riesgos y los efectos nocivos que produce el tabaco, el propio y el ajeno. Y también que se hagan jornadas de capacitación anuales destinadas a los docentes. La Dirección General de Cultura y Educación para estos temas acordará los aspectos educativos con el programa provincial. Y, como dijimos antes, debiendo incluir en los contenidos curriculares de todos los niveles, ciclos y modalidades, todos estos temas vinculados al consumo de tabaco, promoviendo la elaboración de materiales, recursos didácticos para tratar estos temas y para, de una manera integral, educar en la promoción integral de la salud. Por lo tanto, llegamos a las conclusiones de las políticas de control de tabaco. Estas políticas se están implementando, tienen resultados muy positivos, aunque por supuesto debemos reforzarlas y actualizarlas para dar respuesta a todos los nuevos desafíos. En ese sentido, la ley provincial está haciendo una mejora normativa para elevar los estándares de salud de la población y también para tener contextos y ambientes protegidos para toda la población y para la salud de la misma. Para esto es conveniente y necesario que abordemos entre todos el control de tabaco, involucrando a todos los actores de la sociedad, invitando a todos los docentes con un papel especial y valioso al tener un vínculo especial con los alumnos y con las alumnas diario y en el aula. En ese vínculo se puede trabajar muchísimo y obtener muchísimos resultados muy positivos. Porque, como estamos diciendo, el rol de los docentes desempeña un papel clave en la sociedad, tiene un espacio muy valioso para combatir esta epidemia del tabaquismo.
y cuanto antes empecemos la educación de nuestros niños, de nuestras niñas y adolescentes, va a dar mejores resultados. Cuanto antes lo hagamos, cuanto antes pongamos el acento en la prevención y la promoción de la salud, obtendremos mejores resultados. Entonces, les agradezco mucho su atención y los invito a compartir este camino poniendo la intención en la prevención de las adicciones, en este caso la adicción al tabaco, para integrarnos y para estar juntos y acompañados y juntas en este camino de ayuda y de promoción de la salud y de beneficio para nuestras infancias y adolescencias. Bueno, muchísimas gracias.